Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que inicio como es costumbre recordándoles las funciones de flamenco en la Casa del Jamón. Va a haber este jueves en la noche, va a haber también el viernes y va a haber el domingo. Vayan averiguando, entrando al sitio de ellos. Mientras tanto, para la más inmediata, la del jueves, reserven mesa para que estén cómodos, para que se instalen. Casa del Jamón es un restaurante que tiene este anexo, este adicional, esta ventaja adicional del conjunto de conjuntos de flamenco, siempre de primerísima calidad, que ofrecen un espectáculo muy hermoso. Fuera de eso, Casa del Jamón, que está en Tenderino 171, le ofrece la seguridad de un estacionamiento subterráneo. No es que sea de Casa del Jamón el estacionamiento, pero está al lado, cruzando Agustina, un estacionamiento subterráneo donde usted puede dejar su vehículo cómodamente y seguramente. Sale de ahí, camina unos pasos y ya está en la Casa del Jamón. Vaya reservando mesa. Si ya están todas reservadas, en las del jueves, vea qué pasa el viernes, el domingo, y en cualquier caso usted puede ir el día que quiera. Hay una barra, usted se instala ahí y no hay ningún problema. La noticia de este momento ya saben cuál es que Jadwe terminó en Cana, en Canadá, como dicen. Terminó tras las rejas porque simplemente se consideró que, como dijo la persona que dictaminó esto, la jueza, los delitos que se le imputaron estaban totalmente fundamentados. O sea, en otras palabras, el señor Jadwe es delincuente y está en prisión preventiva esperando la sentencia definitiva. Eso es, punto. Ahora, esto producía una conmoción tremenda en los comunistas y algún grado de conmoción en la coalición de gobierno y algún grado de reacción en los políticos de oposición. Y en el resto del país, yo creo que hay una buena cantidad de gente que está bastante contenta de ver a este fulano siendo derrotado por la justicia, siendo encarcelado preventivamente. Ojo, no está claro cuál va a ser la sentencia. No está claro eso. Están contentos. Otros están furiosos, los comunistas y otros sectores cercanos a Jadwe. Pero a la población en general le importa un huevo. La verdad, las cosas, lo que le pase a Jadwe. Él trató, Jadwe, de convertir esto en un tema personal, de persecución política, cosa que la jueza, la persona que dictaminó que los cargos estaban fundamentados, etcétera, dijo aquí simplemente actuó la justicia conforme a los elementos probatorios, etcétera. Pero él le quiso dar, y el Partido Comunista recogió esa tesis y la ha propalado lo más que ha podido, pero sin el beneplácito del gobierno, que se niega a aceptarla, ya vamos a llegar a eso. Ha propalado la tesis que esto es resultado de una persecución política. En otras palabras, Jadwe no es un delincuente, sino que es un mártir. Un mártir. Es nuestro señor Jadwe, que no sabemos si va a resucitar al tercer día, al tercer mes o al tercer año o cuándo. Ahora, por un momento estuve tentado, fíjese, de pedirles que hiciéramos un minuto de silencio por el fallecimiento del cuerpo político de Jadwe. Pero después de unos 2 o 3 segundos de pensarlo me di cuenta que era absurdo porque, como muy bien lo sabemos en Chile, y tenemos muchas pruebas, los políticos nunca mueren, o por lo menos mueren un rato nomás. Son muertos temporales, no vitalicios. Mueren y resucitan tarde o temprano, y más bien más temprano que tarde. Así es que vamos a ver alguna resucitación de Jadwe inevitablemente. Una cosa curiosa respecto a Jadwe es este culto a la personalidad, que más que dárselo a otro se lo da él mismo y se lo dio siempre. Ustedes saben que en la mitología marxista comunista, todos los horrores del régimen que se vieron de una manera ya colosal, gigantesca, épica, bíblica en Rusia, donde Stalin y su partido, y antes de eso Lenin en un grado un poco menor, pero igual en grandes cantidades, mataron a millones de personas. Los ejecutaron. Los hambriaron, los tiraron a que se murieran de hambre o les metieron un tiro en la nuca. El régimen más genocida de la historia humana, compitiendo y ganándole, yo creo, al de Hitler incluso.
Pero entonces cuando uno le saca a relucir eso, cuando la historiografía sobre la Unión Soviética saca a relucir la cantidad de muertos increíble que se mamó Stalin y el Partido Comunista Ruso, la excusa que solían dar, por lo menos en la época en que yo estaba más cercano a ese mundo, era que había sido el resultado del culto a la personalidad. Se había otorgado un culto a la personalidad de Stalin que lo había llevado, lo había encumbrado a esta posición digna y propia de los peores emperadores romanos, una especie de Calígula o Nerón, y que los crímenes entonces tenían que ver con la responsabilidad personal de Stalin y no con el régimen comunista. Lo cual es absurdo, porque cualquier persona que tenga un dedo de frente, que haya estudiado un mínimo de historia, o haya leído el prefacio de un libro de sociología, se da inmediatamente cuenta que son regímenes o sistemas sociales piramidales, verticalistas, con un jefe máximo, con una sola ideología que lo legitima y lo controla todo. Es en ese tipo de régimen que en forma natural el que está en la cúspide recibe alguna clase de veneración o culto a la personalidad. Por ejemplo, la Iglesia Católica es una organización verticalista con una ideología única, su teología cristiana católica, y se venera al Papa. Quizás no tanto ahora porque ha decaído bastante el prestigio que tenía la Iglesia en general, por lo menos que yo sepa en el ámbito en que me muevo. Pero en el pasado los papas también eran a menudo objeto de veneración y de culto, porque estaban en la punta de la pirámide del sistema que generaba necesariamente una punta de la pirámide y por lo tanto alguien que estuviera en ella. El culto a la personalidad era parte intrínseca del sistema comunista, como es intrínseco el sistema a la estructura sociológica, a la estructura social y de poder de la cristiandad y de cualquier organismo verticalista. Hay una necesidad sociológica ahí. Entonces, pero ellos culpaban a la personalidad de Stalin. Bueno, en el caso de Jadwe, lo que hay es un culto que se da a sí mismo. He visto, alguien me mandó por ahí, y quizás anda circulando en otros lados, la foto de un afiche que usó en su campaña para llegar a ser, yo no sé si la campaña para ser candidato a la presidencia o la campaña para ser alcalde de Recoleta, no importa. Y es un afiche, por supuesto, color rojo, cuyo tema es "Venceremos y será hermoso". Y aparece él mirando hacia un lado con la típica sonrisita, que es una mueca más bien, que tiene así una cosa así. Aparece él junto a la palabra hermoso, que no creo que corresponda mucho, dada la apariencia que tiene Jadwe, que no es precisamente la de hermosura, sino que más bien cierta ordinariedad física, ¿no? Por lo menos así me parece a mí, no sé, a lo mejor a las señoras les parece más entretenido el personaje. Bueno, es un culto a la personalidad que se ha dado a sí mismo. Un hombre que parece que en la municipalidad dio amplias muestras de eso, de un encumbramiento o hinchamiento del ego. Y ahora, como dicen, Dios castiga pero no a palo, helo ahí en la Yávar. Ya pasó su primera noche, espero que no se haya aromatizado. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esperando su... Bueno, como tiene culto a la personalidad, no le basta con resucitar. Él necesita una apoteosis. Ustedes saben lo que son las apoteosis. La apoteosis es el proceso por el cual uno se convierte en Dios. Los emperadores romanos, que no eran malos siempre, así de forma sistemática, el Senado los declaraba dioses. Incluso a veces se construían templos y se generaban unos cleros especiales para el culto al emperador convertido en Dios. Esa era la apoteosis. Tal vez está esperando una apoteosis Jadwe, una apoteosis política, una apoteosis personal. Piensa que en algún momento va a salir. En una de esas le da indulto. En alguna de esas, si llega a la cárcel finalmente, cuando se dicte sentencia, y antes de irse, en una de esas Boris, ya que indultó a otros delincuentes de que digamos que andaban con un cuchillo en la oreja, ¿por qué no va a indultar a Jadwe, que no anda con un cuchillo en la oreja, evidentemente? Sus delitos son de otra naturaleza. Todo puede suceder, y en ese momento tal vez piensa Jadwe que va a haber una verdadera apoteosis política. Yo creo que no. Yo creo que no le da para eso, a pesar de las infinitas tragaderas que tienen ciertos sectores políticos en nuestro país,
y del bombo que les presta el Partido Comunista, que quizás es un bombo artificioso, un bombo para la galería, porque en realidad deben haber bastantes sectores dentro del Partido Comunista que les revienta Jadwe, con mayor razón que a cualquier persona como yo, como usted, que lo conoce así solamente por sus intervenciones públicas. Ellos lo conocen mejor, debe tener muchísimos enemigos dentro del Partido Comunista que están por fuera gritando fuerza Jadwe, resiste Jadwe, y por dentro diciendo jódete Jadwe. Deben haber muchos. Yo creo que hay algunos en la moneda que piensan así. Amigos, permítanme pasar a mi primer bloque, que lo voy a iniciar recordándoles una cosa súper importante, que el 6 de julio, o sea, en un mes más o menos, hay un Congreso de la Familia que se va a celebrar en el Centro de Eventos Espacio Riesgo. Ustedes saben dónde queda, por allá por Huachuraba, el 6 de julio, desde las 9 de la mañana a las 8:30. ¿Por qué tan largo? Porque hay un montón de expositores, muchos de ellos, todos importantes, unos más conocidos que otros, pero todos importantes. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Agustín Laje? Es un personaje muy conocido en nuestro país, porque es un personaje muy conocido en Argentina. Está también Pablo Muñoz de Iturrieta, Miklos Lukács, Cristina Martín Jiménez, Sara Huff, Emanuel Danan, Vanessa Kaiser me parece que está también, un montón. Y es un evento que tiene como objeto ser parte, por así decirlo, de esta batalla cultural que se está dando entre el progresismo, que tiene ideas muy distintas a usted y a mí sobre el valor de la familia y muchas otras cosas. Batalla cultural que se está llevando a cabo en todo el mundo en grados mayores o menores, salvo en países totalitarios donde hay una sola línea. En China no hay ninguna batalla cultural. Ahí simplemente vale y está vigente la ideología comunista. Punto, y se acabó. Y si usted tiene otra, mejor quédese callado. Este 6 de julio. Ahí está la dirección donde ustedes pueden ingresar para comprar, para adquirir su ticket y ser parte de este evento. Continúo con Oxibiota, el producto que viene en un sobrecillo, tenía otro nombre antes, ahora se llama Oxibiota, que destruye los malos olores echándolo, una vez que usted ha preparado esto en una especie de caldo, echa el polvito en una olla con agua, en media hora está listo este caldo que está conformado por bacterias aeróbicas. Usted lo echa donde salen los malos olores, por ejemplo, puede ser en el desaguadero de la tina, es probablemente en el vertedero de la cocina, en el excusado, en la bañera. Hay distintos lugares, la cámara de la casa. Ahí van a llegar estas bacterias y van a destruir a las que producen el mal olor, porque producen la descomposición y por lo tanto van a resolver el problema de raíz. No lo van a tapar, van a terminar con el problema. Amigos, todos tenemos alguna parte de la casa donde salen malos olores porque se ha juntado sustancia orgánica. Y luchamos contra eso con 1000 métodos que no funcionan o que son muy transitorios. Esto es duradero. Oxibiota. Y termino este bloque con Torch. No lo termino con Torch. Sigo con Torch, que son las linternas tácticas resistentes a las caídas, al agua, etcétera. Muy potentes, como se los he mostrado muchas veces a ustedes. Muy portátiles, muchos de los modelos. Uno de ellos lo ando trayendo en el bolsillo todo el tiempo. Realmente ideales, se cargan en el computador o en la red eléctrica porque tienen su propia batería. Es decir, son sumamente prácticos, resistentes, portátiles, las tienen todas. Solamente se adquieren en torch.cl. Y ahora sí termino el bloque con Fastmark, la empresa de transporte internacional de carga chilena, que le trae desde Estados Unidos a las empresas grandes cargas, a los privados las cargas que hayan pedido, que generalmente son más pequeñas. No sé de nadie que se compre un container de cosas en Estados Unidos, pero podría ser. Atienden a privados y a empresas, estimados amigos. Fastmark. Bueno, ya veremos qué ocurre cuando se dicte sentencia, cuál va a ser la sentencia, cuál es la suerte política que le cabrá a Jadwe. Todo eso todavía es muy brumoso. Naturalmente el Partido Comunista va a seguir batiendo los tambores y haciendo velatones o jadwetones o como se llamen, pero eso también va a tener una duración determinada. Vamos a ver, pueden pasar muchas cosas, pero no podemos saber cuáles son en detalle, en la práctica. Yo creo en general y sigo creyendo que el Partido Comunista se metió un balazo en los pies, que el Partido Comunista ha demostrado que lamentablemente ha bajado su
su posición, su nivel intelectual que tenía, que yo le conocí muy de cerca cuando yo era cabro, cuando había gente ahí realmente buena mentalmente. Ahora no podríamos acusarlos de lo mismo. Han caído, se han convertido en un partido de masas en el peor sentido de la expresión. Pero peor todavía porque un partido de masas que no tiene muchas masas. O sea, mal por todos lados. Bien, pero ese es tema de ellos, tema de Jadwe, ya veremos qué va pasando. Vamos a otras cosas, o más bien dicho, otras variantes del tema. La señora ministra del Interior, Carolina Toá, salió a decir y a reconocer que hay diferencias con las tesis del PC de que esto es un complot. Porque el PC, como les dije, ha sido la caja de resonancia de la tesis de Jadwe de que aquí hubo un complot gigantesco contra él. Organizaciones del Estado, privados, partidos políticos, hasta Batman creo que estuvo metido. Entonces, dice que no, que tiene diferencia con la tesis del PC de que hay una persecución política. Dijo en algún momento, habrá gente que está feliz con la encarcelación de Jadwe, pero eso no significa que estén involucrados en un complot. Y en todo caso dijo, en cuanto a su relación con el Partido Comunista, el gobierno, dijo, y esto es muy interesante y es lo que vamos a examinar, amigos, hay un bien superior que mantiene la alianza. ¿Qué me dicen ustedes a eso? Yo les voy a decir cuál es mi interpretación. A lo mejor estoy rizando mucho el rizo, pero en fin. Cuando uno dice que mantiene una relación por un bien superior, no está diciendo que está muy contento o entusiasmado con esa relación, sino que de algún modo está diciendo que se mantiene porque hay una razón más importante que las partes, más importante que el buen o mal ánimo que exista entre las partes. Es como cuando esos matrimonios que ya no se entienden dicen, seguimos juntos por el bien de nuestros hijos. Claro, los hijos son un bien superior. Yo entiendo entonces esta frase, que yo no sé con qué estado de ánimo la dijo Toá, si esto expresa lo que yo estoy aquí examinando o no, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que decir que hay un bien superior que mantiene la alianza, es como decir que este es un matrimonio de conveniencia nomás. Y los matrimonios de conveniencia duran lo que dura la conveniencia. Ahora la conveniencia puede durar mucho rato, por supuesto, pero es frágil en su naturaleza. Depende del tic-tac del tiempo, de las circunstancias que se mueven alrededor y no de la cosa misma. ¿Me comprenden? Así es que seguir juntos por el bien de los hijos, estimados amigos, y insistió que hay que respetar la autonomía de la justicia, lo cual obviamente que tiene que ser así, porque el día que no se respeta la justicia es el día en que ya no existe sociedad. Porque si acaso, como he dicho muchas veces, la sociedad es un tejido de leyes y normas, entre ellas aquella que determina quién está en la razón y quién es no, quién es el pecador y quién no, es la justicia, el mecanismo de la justicia, que es el que además impide, por lo menos en teoría, que arreglemos cuentas entre nosotros a balazo o a cuchillazo. La justicia es el espinazo de la institucionalidad de cualquier sociedad. Siempre ha sido así, incluso en sus orígenes, en las etapas formativas de toda sociedad, y créanme que yo he estudiado bastante sobre eso. De las primeras cosas que se estructuran es cómo nos vamos a dar justicia unos a otros. Es lo primero. Lean ustedes el Leviatán de Thomas Hobbes, y ahí van a ver más o menos algo similar. Es esencial. Pero no lo ve así, parece, el Partido Comunista. No lo va así en absoluto. Mientras tanto, ¿qué pasa en la Municipalidad de Recoleta? Alguien tiene que mandar ahí, ¿no es cierto? Mientras se lleva a cabo elecciones, que creo que es en 3 meses más, o en 4, creo que son 120 días el plazo para unas nuevas elecciones. No sé exactamente lo que determina la Constitución en esta materia, o la ley orgánica de municipio, o lo que sea, pero es un lapso de por lo menos 2-3 meses. Pero mientras tanto alguien tiene que hacerse cargo. ¿Y quién se va a hacer cargo aparentemente? Miren lo que es la vida, ¿no? Un señor que se llama Fared Jadwe. El mismo apellido. No son familiares, ¿eh? Digamos, no son familiares. Yo no sé cómo funcionan las relaciones genealógicas y de sangre en la etnia árabe, pero me imagino que no son muy distintas a la etnia aria.
mía o a la etnia judía, y no sé cuál podría ser, si es meramente un alcance, podría ser perfectamente, no tengo idea, pero no deja de ser curioso. Fuera de eso, de compartir el apellido, comparte su militancia. El señor Faret Jadwe es comunista. Fuera de eso, compartía la confianza de Jadwe, era como el brazo derecho de Jadwe. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el cambio que va a haber en la municipalidad de Recoleta si sigue un tipo que se llama igual, que es comunista igual, y con un consejo que está constituido por, de todos los miembros que tiene, 5 son comunistas? 5. Más un socialista, que es un socio cercano, un compañero de ruta, digamos, por lo menos, un independiente que no sepa dónde se va, y un miembro solitario de Renovación Nacional, don Felipe Cruz. Parece que ya han habido bastantes tumultuosos incidentes y discusiones dentro de esta municipalidad entre los concejales, porque por lo menos el señor Cruz, y parece que también el caballero socialista, que tuvo una pelea muy fuerte con Faret Jadwe, al punto que se retiró en medio de la reunión, consideran que lo que le ocurrió a Jadwe era lo que tenía que ocurrir nomás. Y Faret Jadwe está en la línea del complot y de que esto es el colmo, y que hay una persecución, que hay una conspiración universal, satánica, la fuerza, la oscuridad contra Jadwe. Vamos a ver si se genera alguna diferencia en la conducción de la municipalidad, que no habría ocurrido si no hubiera sido puesto en cana el señor Jadwe, porque habría vuelto a la municipalidad, si no hubiera sido metido en prisión preventiva, y habría seguido quizás haciendo qué, es lo que dijo la jueza. No lo digo yo, lo dijo la jueza. La razón de la prisión preventiva es que si volvía a la municipalidad estando vigente su mandato como alcalde, quién sabe lo que podía hacer, de manipulaciones de datos, de lo que fuera, o de peligro para la sociedad. Así lo pusieron, peligro para la sociedad. Claro, es una expresión que suena más fuerte de lo quizás de lo necesario. No creo que Jadwe sea un peligro para la sociedad en un sentido de que vaya a salir con una metralleta a disparar, pero por lo menos era un peligro para la municipalidad de Recoleta, ¿no? Era un peligro para el erario público de Recoleta, no sé para qué sería peligro, pero era peligro, y eso lo dijo la jueza, no yo. Bueno, amigos, una de las cosas más importantes que ha pasado hoy día, además, o sea, quizás la más importante, es que fue rechazada en la Cámara de Diputados el intento del gobierno de fortalecer, o sea, darle más alcance, más ámbito a la llamada Ley Zamudio, que es una ley que establece medidas, o sea, sanciones concretas contra lo que llaman la discriminación. La discriminación. De hecho, el objetivo de esta ley y su fortalecimiento es, aquí lo anoté textual, prevenir la discriminación y promover el principio de igualdad. Yo creo que no existe una frase más ambigua y vaga, más abstracta y más vacía que esta de prevenir la discriminación y promover el principio de igualdad. ¿Cómo? ¿El principio de igualdad en qué? ¿El principio de igualdad jurídico? ¿La igualdad así como tal en cualquier cosa? Es lo más peligroso una concepción de este tipo. ¿Quién discrimina lo que discrimina? ¿Quién es el agente que ve si se está o no discriminando en una situación? Todo queda a voluntad y a criterio del discriminador acerca de si se discrimina. No es así. Pongo un ejemplo súper simple. Un profesor le pone un 1 a un alumno que no contestó ninguna pregunta en la prueba. Le pone un 1. O sea, discrimina, separa, porque eso es lo que significa discriminar. Es tener un criterio para separar una cosa de otra de acuerdo a su naturaleza. Separa a este alumno con un 1 de otro que sacó un 5, otro que sacó un 4. Lo separa y discrimina porque no contestó. Entonces llega el otro día y ha pasado estas cosas. Llega el papá furibundo. No, le puso un 1 porque mi hijo le tiene mala barra al profesor. Porque a lo mejor al profesor le cargan los niñitos gordos y el niño tiene
obesidad morbosa, como lo llaman, mórbida, no morbosa, mórbida. O al revés, porque es flaco, no le gustan los flacos, o porque es de tal etnia, porque es de apellido árabe o judío, alemán o lo que sea. Y alguien tiene que decidir. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se sabe qué mecanismo actuó en la mente del profesor que puso el 1? O sea, estoy poniendo un ejemplo extremo y lo más simple posible. ¿Quién es el que discrimina si se discrimina? Piensen ustedes que el verbo discriminar tiene dos acepciones, una que es la correcta y otra que es la del uso común político. La correcta significa simplemente separar una cosa de otra, eso es discriminar, discriminar lo bueno de lo malo, lo grande de lo pequeño. En el sentido político se usa de una manera incorrecta. Cuando hablan de que hay discriminación y ya están frunciendo el ceño, se refieren a que alguien evaluó mal a la integridad de una persona por un rasgo particular de esa persona. Como cuando se dice la discriminación racial contra los negros. Ahí se está diciendo que alguien está evaluando negativamente a una persona en su conjunto por un elemento de esa persona que es el color de su piel. Discriminación racial. Está discriminando en ese sentido negativo, injusto, incorrecto, malévolo. Pero en sí mismo eso no es discriminar. El hombre puede discriminar en primera instancia que hay una diferencia entre el negro y el blanco, y hasta ahí no hay ningún prejuicio racial ni nada. Empieza el problema cuando evalúa negativamente esa diferencia que logró al discriminar los colores, digámoslo así. Evaluó negativamente a alguien por un rasgo. En este momento hay muchos chilenos que discriminan a los venezolanos en general porque le adjudican a todos lo que es propio de un rasgo de algunos venezolanos que son delincuentes. Bastantes, pero algunos en comparación con el conjunto. Eso es discriminación negativa, pero la palabra discriminación aquí, que lamentablemente se está usando y ya se instaló y no la voy a hacer yo quien la cambie, en el fondo significa evaluación negativa a base de un rasgo particular. Evaluación negativa universal a base de un rasgo particular. Y por lo mismo, estimado amigo, ¿cómo se puede esto convertir en una disposición legal? ¿Cómo separar una cosa de la otra? ¿Cómo decidir si la discriminación que yo estoy haciendo es una mera separación objetiva entre rasgos de un objeto de una persona, o estoy haciendo una evaluación negativa de esa persona o ese objeto a partir de un elemento nada más? Qué fácil es culpar de discriminación en el segundo sentido de que uno está haciendo una evaluación negativa. Es simplemente se dice. Y si hay un estado de ánimo en la sociedad determinado, como hemos visto en Chile, basta con que alguien se acuse a alguien de cometer un pecado, en este caso la discriminación, y ya es suficiente y nadie quiere escuchar nada. Y van a colgar al tipo al primer árbol que encuentran a mano. Lo hemos visto funcionar esos estados anímicos en nuestro país y los vemos funcionar todavía hoy día. Entonces es una ley de mierda, peligrosa, y la querían fortificar. Recordemos que en algún momento el Partido Comunista, que es uno de los que alientan esta ley, quería instaurar esto de lo que llaman el negativismo, o como el negacionismo. O sea, si usted escribía un libro donde explicaba el fenómeno del golpe militar de una manera que no le gustaba a los comunistas, usted era sancionado, porque era negacionista, estaba negando las torturas, las violaciones a los derechos humanos, los exiliados, las matanzas, etc. Aunque usted no lo estuviera haciendo, aunque usted estuviera simplemente examinando las causas sociales, históricas y accidentales y de personalidad y de contingencias que llevaron a que se produjera el golpe militar y luego examinara su historia, podría perfectamente cualquiera decir usted es un negacionista por el solo hecho de tocar este gobierno, por el solo hecho de pronunciar o escribir la palabra Augusto Pinochet. Usted es un negacionista. A las pirañas. Condenado. Eso tampoco pasó, afortunadamente. Y ahora querían fortificar la ley Zamudio y tuvo muchos votos, toda la izquierda. Y apareció una señora o señorita de escaso intelecto, de apellido Schneider, de no sé qué, CS, ¿qué es esto? Una de las bandas, digamos, del Frente Amplio, diciendo que con esto, los que votaron en contra del fortalecimiento, se le estaba dando la espalda a la ciudadanía. Siempre se arrogan
el conocimiento de lo que quiere toda la ciudadanía. Yo creo que toda la ciudadanía, porque cuando se dice la ciudadanía se refiere a toda, ¿no es cierto? Eso lo podrá quizás entender Schneider. Toda la ciudadanía estaría deseando de que existiera esta ley. ¿Cómo sabe? Yo creo que no. Ella cree que sí. Habría que investigarlo. A mí me parece que no. Y agregó: que que se le está dando la espalda a la ciudadanía y que se están oponiendo a los derechos y libertades de la mayoría. Perdón, usemos un poquito lógica. ¿En qué sentido una ley que restringe y que sanciona determinados dichos es una ley que promueve las libertades? Al contrario, toda ley en general pone límites y de algún modo restringe libertades. Esta ley, Zamudio, tanto con su actual situación como y más con el fortalecimiento, restringe libertades. Habría restringido la libertad de hacer eso que ustedes llaman discriminación, y habría restringido aún más que eso, porque por temor a que a uno lo acusen de discriminación uno se callaría más allá de lo debido. En otras palabras, no promueve la libertad. No puede promover una ley las libertades. Nadie va contra la naturaleza de las leyes. Las leyes ponen límites, no abren puertas, sino que cierran puertas. Con razón a veces y sin razón en otros casos. Yo no estoy diciendo que no tengan que haber leyes. Tienen que haberle una sociedad, consiste en un entramado de leyes. Pero entendamos cuál es su verdadera naturaleza, pues nadie. Usted está usted es política. Usted debiera tener, digamos, por lo menos un coeficiente normal de inteligencia para entender estas cosas. La ciudadanía esto, la ciudadanía aquello, la señora Juanita, el señor Juanito. Ustedes no representan a la mayoría, si quiere saber lo que piensa la mayoría, vea las encuestas, pues. Ahí está la mayoría. Ahora, si no cree en las encuestas, no diga nada, pues no sabe, declare que no sabemos qué es lo que la ciudadanía quiere y cuándo y cómo se le da la espalda a la ciudadanía. Y ahora, permítanme, amigos, recordarles productos y servicios de este segundo bloque, como entreninglés.com, la academia formada por puros profesores de inglés que conocen su oficio bien de enseñar inglés, dan las clases online. Esos son los cursos, 24 clases, ahí está el precio, y usted va a salir conversando, lo que significa no solo poder chapurrear, como dicen algunas palabras, sino que entender, lo más importante es lo que le dicen otros. Eso. Fuera de eso, terminado el curso, le regalan 4 clases adicionales por si usted las quiere usar para pulir lo que ya aprendió o para regalárselas a alguien, un tercero, para que conozca el curso. Usted verá, amigo, una gran oportunidad. Sigo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos antes que esas desaparezcan. Las empresas las borran de repente y no le dicen nada a usted y usted queda colgado a la brocha sin saber. Y cree que tiene miles de millas y no tiene ni una. Vaya a kmmillas.cl y si no las va a usar mañana o pasado mañana, véndalas y conviértalas en plata. Buena plata. Sigo con Clínica Alzheimer, especializada en esa enfermedad tan terrible, cuyos doctores, dirigidos por el doctor Manuel Lavado, le recomiendan que si usted conoce a alguien de su familia que da muestras de irse un poquito más allá de lo normal en cuanto a olvido, porque todos nos olvidamos de cosas de repente, pero hay un grado, hay un punto más allá del cual es para entrar en sospecha. Entonces llévelo inmediatamente a la clínica para que le hagan un diagnóstico precoz, porque si tiene el problema ya, un tratamiento precoz también es muy útil. Si no, si el caso ya está de frentón, el Alzheimer declarado, llévelo a la clínica, estimado amigo, porque es la mejor forma de tratar a una persona. En casa es peligroso para todo el mundo, incluyendo el enfermo. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, en moneda, cosa de tener una reserva financiera absolutamente intocable. El oro y la plata son en sí valor. Esa es la cuestión central. No son una representación de un valor que está en la bolsa, que está aquí, que está allá. Es en sí valor. Lo tiene usted en sus manos, lo toca, lo palpa. Ya. Y ahora continúo con esta cuestión. Vamos a algo anecdótico ahora. Estaba en algún evento que no me acuerdo qué y no me interesa saber qué, me da lo mismo. El señor Boric en el norte, en Arica me parece,
y le empezaron a gritar, no sé, muchos y pocos y algunos, merluzo. Usted debe haber escuchado esa palabrita ya bastantes veces, tal vez sepa o tal vez no qué quieren decir con eso. Les cuento por si acaso no saben. Merluzo es una expresión que se usa en España, el equivalente a tonto, por no decir huevón. Se le dice a alguien que es un merluzo cuando uno considera que es un tonto o un huevón. Oye, merluzo, este es un merluzo. No sé qué culpa tienen las merluzas en esta materia, no sé si le han hecho una prueba de aptitud académica o qué, pero usan esa expresión. Entonces cuando le dicen merluzo a Boric, es eso lo que le están diciendo. Algunos no deben saber qué es eso lo que le están diciendo, creerán que, no sé, simplemente escuchan a los demás decir merluzo y repiten. Todo el mundo hace lo mismo, nadie sabe de qué está hablando en realidad muchas veces. Bueno, en esta oportunidad escuchó que le decían merluzo, y Boric, no sé si aconsejado por su equipo médico, por quien decidió responder. Y dijo que él lo tomaba con mucho sentido del humor, que como él tiene sentido del humor, ¿cuál sentido del humor? Pregúntenle a los periodistas el sentido del humor del presidente. Iba a decir el merluzo, pero no. Yo no soy el que dice merluzo, yo hablo del presidente de la República. Y dijo además que más caen en el ridículo ustedes que yo. Más caen en el ridículo los que dicen merluzo que yo. Aquí me preocupé bastante porque inmediatamente me sonaron las alarmas de la lógica que me dicen que quien insulta, salvo que esté diciendo algo absolutamente absurdo, distinto a la realidad, nunca cae en ridículo. Es el objeto del insulto el que es ridiculizado y se siente ridículo o no, o le es indiferente. Si usted a Einstein le hubiera gritado merluzo, él se lo podía haber tomado efectivamente con humor. Y el que quedaría en ridículo es el que le dice a un genio como Einstein merluzo. Ahí sí. Pero en este caso no me es tan claro. No sé si me entienden. No me es tan claro. Digamos que quién quedaría en ridículo aquí. Yo creo en general que el señor presidente de la República no debiera responder esas cosas. Y siempre a uno lo pueden insultar, le pueden gritar de todo. A mí me han gritado de todo. Lo que más me gritan los imbéciles de siempre cuando pasan en auto es fascista, porque no tienen otra expresión. Bueno, me encojo de hombre, porque uno evalúa o tiene que evaluar lo que le dicen de acuerdo al valor de quien lo dice. Yo, si me hubiera dicho merluzo, algunos de los amigos que tuve, muy inteligente como era José Salaquet, por ejemplo, ya fallecido, pero nunca me trató de merluzo, todo lo contrario. Pero si me hubiera dicho merluzo, ahí me habría preocupado. Bueno, me habría dicho yo que Pepe me considere que estoy diciendo una tontera o que soy tonto, es como para hacerse un examen de conciencia. Pero si un personaje que yo no lo considero que no vale nada, me dice cualquier cosa, yo lo tomo como la gritadera de los monitos en el zoológico, no es pelota. No es pelota nomás. Eso debería ser el presidente de la República, ¿no? No muestre que, porque no es tener sentido del humor responder de esa forma a la imputación de merluzo. Y tampoco se desmiente la acusación con responder de esa manera, diciendo que los que caen en ridículo son los que dicen merluzo. Yo no he visto a ninguno que grite merluzo que se sienta en el ridículo. Tan enojados, tan molestos, quizás podemos decir que son mal educados, que no respetan el cargo, porque aquí hay que respetar el cargo, no al ocupante del cargo necesariamente. Si yo viera al presidente de la República frente a mí, si me tocara el timbre en mi casa, yo lo trataría con el respeto que merece el cargo, independientemente de lo que me parezca el personaje. Y a mí el personaje mismo no me interesa mucho. A mí me interesan las cosas que hacen las personas, no sus atributos personales, privados o lo que sea. ¿Qué es lo que se hace? Y si hace algo mal, lo digo. Y si hace algo bien, lo digo. Y no hago imputaciones personales, o trato de no hacerlas. Alguna vez habré caído en eso, pero trato de no caerla y lo considero un pecado. Entonces, mejor le hubiera valido no responder. Va a tener que cambiar su equipo profesional, si es que le están dando esos consejos, o a sus consejeros del segundo piso. Y ahora vamos a la democracia cristiana, que a raíz del anuncio presidencial, ya ven ustedes que digo presidente y no merluzo, acerca de presentar una ley de aborto, se molestaron. La prensa dice que la DC está molesta.
Y la pregunta que yo me hago, y le hago a ustedes, estimados amigos, si ustedes creen que es seria esa molestia, si es una molestia que tiene consecuencia o es meramente una pataleta. Yo creo que es una pataleta. ¿Y qué es lo que es una pataleta? Todos, o casi todos nosotros tenemos hijos, ¿no es cierto? Y lo hemos tenido cuando eran guaguitas, de 1 año, de 2, de 3, ya sabemos lo que es una pataleta. La guaguita, el niñito reacciona cuando algo no le gusta y se pone a patear y a gritar como loco. Es una pataleta. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pataleta? Ninguna. Usted no cambia su conducta con la guagua no obtiene nada, se le pasa la pataleta, como se dice. Y se acabó, no hay ninguna consecuencia. Eso es lo de la democracia cristiana ahora, una pataleta. Están molestos completamente. Pero eso no va a llegar a ninguna parte, eso no va a tener ninguna consecuencia política. No se van a salir de donde están ahora, porque ¿a dónde podrían irse? No revela ninguna postura de fondo su pataleta. Aunque toca un tema que supuestamente es de fondo para ellos, que es su cristianismo. Pero hace mucho tiempo que eso y otras cosas, ni eso significa algo para ellos, porque ya cometieron el pecado que desmorona la moral de cualquier persona y convierte en nada sus propios creencias y principios, que es venderse. Cuando uno se vende, cuando uno comete un crimen mayor, ya nada más importa. Nada más. No hay nada de fondo en la democracia cristiana, ni siquiera esos principios cristianos. Lo único que hay de fondo en ellos, si es que podemos llamar lo que es de fondo, es el afán de seguir sobreviviendo políticamente, recibiendo las migajas que caen del gobierno. Eso es la única cosa que le podríamos decir auténtica en ellos, es esa ansiedad por seguir pataleando en el mundo político. Entonces, esta molestia que han expresado, y alguno de ellos dijo el senador Flores de que en una de esas le van a cerrar las puertas a otras cosas, mentira, no le van a cerrar la puerta a nada. Esa molestia, que yo creo que incluso ni siquiera la han sentido a nivel de molestia, sino que la han exagerado, la han representado, la han teatralizado, tiene a lo más como efecto el servirles quizás, pero yo no hay ni siquiera eso, para mejorar sus posiciones políticas en las negociaciones, en la cuestión de las repartijas, de si gana la lista X en la municipalidad tanto, para eso podría ser que les sirva. Nada más, lo único auténtico. Claro, y el peso que tienen no es el peso de sus convicciones, sino el peso de los 3 senadores que tienen, los señores, el señor Huenchumilla, la señora Proboste y el señor Iván Flores, que ya mencioné. Eso es todo. Ese es el equivalente real, fáctico, en el mundo de las cosas materiales, de las conductas reales, de la molestia, que tienen 3 votos en el Senado. Y algunos otros votos, no sé cuántos, en la Cámara de Diputados. Muy pocos, en todo caso. Eso es todo. La molestia es la expresión, el epifenómeno emocional de que tienen 3 votos en el Senado. Y los tratan de maximizar y darles más peso, haciendo creer o tratando de creer que los otros van a creer que ellos van a eventualmente a no apoyar al gobierno en alguna ley muy importante porque están molestos por el tema del aborto. Nadie le cree a la democracia cristiana. Los militantes de la democracia cristiana, si es que quedan, ya no le creen a sus dirigentes. En el fondo ya no son militantes. Los simpatizantes o los que eran simpatizantes ya no simpatizan. Y los socios, o más bien dicho los amos, porque no son socios, no están en igualdad de condiciones con el PC o con los socialistas, los amos, los patrones, los jefecitos de los demócratas cristianos, tampoco les creen. Hacen como que les creen para que no se vayan a molestar aún más y una de esas hacen alguna tontera. Entonces, de vez en cuando hay que simular que uno realmente se toma en serio la molestia del otro para controlar esa molestia. ¿Se fijan? Es una manera de controlar el seguirle el amén. Sí, hoy está molesto, pobrecito, está molesto. En fin, añuñuy. Ya. No ponerse, digamos, indiferente porque entonces se va a molestar más. Eso es todo lo que es la molestia de la democracia cristiana. Se dijo que debilita las confianzas este tipo de situaciones. ¿De qué están hablando? ¿De qué confianza están hablando que se podrían debilitar? ¿En qué podría uno tener confianza, ya sea uno de derecha o de izquierda, en la democracia cristiana?
¿Qué cosa es confiable en la democracia cristiana? Y al revés ahora, ¿en qué podría confiar o desconfiar respecto a sus amos la democracia cristiana? La confianza o desconfianza tiene sentido cuando hay opciones de conducta. Cuando uno tiene un par, una persona con la cual necesitamos hacer algo en conjunto de cierta manera, pero el otro podría hacer la de otra. En una de esas no estar con nosotros haciéndolo como nos parece que debe ser. Y entonces necesitamos confianza, tener confianza, y que él me dé confianza porque tiene una opción. Ese es, por así decirlo, el fundamento de la confianza. Asume que hay opciones y por lo tanto se requiere confianza. Tengo confianza en que va a pasar esto, quiere decir, podría pasar esto otro. Pero yo tengo confianza en que va a pasar esto. Tengo confianza en que fulano va a hacer esto que yo le pedí, porque podría hacerlo de más allá, o podría no hacerlo. Pero díganme ustedes, ¿cuáles son las opciones que tiene la democracia cristiana? La democracia cristiana no tiene opción de hacer nada, por lo tanto, ni puede dar, ni recibir, ni necesita confianza porque está atrapada donde está. Eso es una cuestión de lógica nada más. Se pueden debilitar las confianzas, como dicen ellos, se pueden fortificar las confianzas y están en el mismo barco. Los que estaban en el Titanic, mientras el barco ya estaba empinándose así para irse al fondo, da lo mismo si tenían confianza o no tenían confianza que iban a sobrevivir, porque el hecho es que estaban ahí y confianza o no confianza se iban a hundir igual. Espero haberme explicado. Amigos, antes de entrar a nuevas materias, les quiero recordar servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar los puntos débiles, le van a ofrecer alternativas para mejorar, para poner al 100% la eficacia en esos sectores o en toda la logística de su empresa. Fundamental en estos tiempos en que un decimal de más o de menos puede hacer que una empresa prospere, se mantenga o se hunda. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, Hey Propiedades, heypropiedades.cl, una empresa corredores de propiedades que vende por sus métodos, por su concentración en muy pocos encargos, por la cantidad de horas que trabajan al día y toda la semana. heypropiedades.cl. Sigo con usainmobiliario.com, que le ofrece múltiples oportunidades de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Una de ellas, la última que les he mencionado varias veces, son unos departamentos en Miami que dan una renta anual de $25,000, están prácticamente todo el año ocupados, son un negocio seguro, fuera de que el departamento va valorizándose más y más. Es la inversión redonda por todos lados. Y hay otras que están disponibles en usainmobiliario.com. Sigo con González y compañía, abogados penalistas de los mejores de la plaza para el caso que usted sea imputado por algo grave, serio, que está en el Código Penal. En una de esas, Jadwe debería consultarlo. González y compañía. Continúo con urantiacos.cl, una empresa formada por genios del software chileno que le van a escribir, que le van a componer el software específico, hecho al detalle que su corporación necesita, como ya lo han hecho con grandes universidades, no sé si tengo autorización para mencionarla, pero de las más grandes de Chile. Amigos, los software existen muchos, pero cuando uno quiere realmente que el software funcione a la pata, lo que uno necesita, tiene que escribirse uno considerando las particularidades de esa corporación. Es lo que hace Urantiaco con el software para, qué sé yo, manejar bases de datos y cosas como esa. También le diseñan el sitio web, aplicaciones móviles, todo. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación que le remodela a nivel profesional pisos, paredes, muebles de cocina, lo que sea. Tienen arquitectos, tienen pintores, tienen especialistas en muebles, tienen de todo y responden como una empresa. Bien, les decía entonces que la molestia de la democracia cristiana no significa nada, es una pataletita, se les va a pasar en unos pocos días, ya niñitos tranquilitos, les van a decir, ya tranquilo mijito, les van a prometer quizá un par de cosas que tampoco se las van a cumplir, porque no tienen alternativa, si eso es todo. Si tuvieran alternativa, entonces el tema de las confianzas podría tomar alguna sustancia, ¿no? Pucha, si no tienen confianza en nosotros, capaz que se vayan para otro lado. ¿A dónde se van a ir los demócratas cristianos? ¿A la oposición? No. En la oposición no hay cargo, no hay pituto, no hay nada. Sí, probablemente van a ganar casi seguro las próximas elecciones. Pero, quién sabe,
Y en todo caso no vamos a formar lista con ellos, ¿no es cierto?, para las municipales. Así que están jodidos, están ahí atrapados, pueden hacer todas las pataletitas y no pasa nada. Amigos, otra cosa que me falta y que termino con esos programas es este libro. Yo les he mostrado varios libros de un gran escritor de temas de bélico que es Mark Hastings. No hace mucho les mostré uno de él. Y ahora les voy a mostrar otro de una guerra poco conocida, un poco olvidada, una guerra que está entre otras guerras, y por eso se ha olvidado, que es la guerra de Corea. Fue una guerra entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam. Fue en los años 50, fue más o menos los años que yo era guagua. Este es el libro realmente excelente. Este es un gran escritor. La gracia que tiene Hastings es que basa de lo grande a lo pequeño, de los grandes temas estructurales, las decisiones políticas, Estados Unidos, los chinos, los estos, los demás allá, al detalle de lo que le pasó al soldado tal y cual, con apellido, con nombre y apellido, que estaba en tal lugar y le pasó tal cosa y cuenta tal otra. Todos los niveles de la guerra, la geopolítica, el despliegue militar, la estrategia, la táctica, el despliegue táctico en un campo de batalla, las experiencias de los soldados, las consecuencias políticas aquí y allá, todo lo trabaja simultáneamente. Es coral, por así decirlo, el trabajo de Mark Hastings. Yo se los recomiendo mucho. Ya, amigos, sería todo por hoy. Y entonces este jueves estaríamos con, si no hay ningún problema, estaríamos con Nicole Rodríguez, ¿no? Ay, pues sí, ay, pues no. Ya está, sería todo. Chao.